Hola, espero que estés muy bien y tu familia también. Y te doy la bienvenida a esta cápsula donde te voy a hablar de la construcción de significado en el estudio de la ocupación y en la terapia ocupacional. ¿Cuál es el propósito de esta cápsula? Bueno, el propósito de esta cápsula es nuevamente llevarte a reflexionar sobre las brechas que existen tanto en nuestro ejercicio profesional como en la generación de conocimiento disciplinar sobre la construcción de significado, ¿cierto? Te voy a mostrar qué es lo que se entiende en la disciplina por el significado y la construcción de significado, y también algunas definiciones, ¿cierto?, más provenientes de la lingüística sobre lo que es el significado, para luego poder dejarte contando con algunas orientaciones para poder observar, para poder acceder al significado de las ocupaciones, teniendo en consideración sus distintos componentes. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, traigo en primer lugar esta referencia, ¿cierto?, de Cartwright, donde allá por el año 97, ¿cierto? Es de los primeros trabajos donde em, este autor plantea que la construcción de significado no es solo un proceso cognitivo, no es solo un proceso que ocurre en nuestra mente, donde el lenguaje es la expresión primaria del significado, ¿cierto? Muchas veces asociamos el significado al lenguaje, sino que también las personas construimos significado a través de la ocupación, a través de las cosas que hacemos cotidianamente, ¿cierto? Es que le vamos dando dirección a nuestra vida y por tanto vamos generando una narrativa de nuestra existencia. Por lo tanto, le vamos asignando significado a través de las cosas que hacemos. Esto es seminal en términos de cómo la ocupación contribuye a la construcción eh, de significado, ¿cierto? Por otra parte, hoy en la actualidad, ¿cierto? En este trabajo que fue liderado por Christensen, por Bachman y sus colaboradores, ¿cierto? Se hizo un estudio Delphi, es decir, a distancia contactaron a distintas personas expertas para consultarles sobre la pertinencia o la adherencia a ciertos conceptos que se consideran como claves, ¿cierto?, en la ciencia de la ocupación y para una práctica basada en la ocupación. Y en este estudio, dentro de un set grande de conceptos, ¿cierto?, aparece el de significado ocupacional, ¿ya? Y ahí nos aparece, ¿cierto?, en la mente inmediatamente este prejuicio de que solemos ponerle el apellido ocupacional, ¿cierto?, a cada uno de los fenómenos que observamos. Y en ese sentido, ¿cierto?, este grupo de trabajo define el significado ocupacional como el valor y el significado de las ocupaciones experimentadas e interpretadas por una persona como un ser ocupacional. Incluye la perspectiva del desarrollo, ¿cierto? Incluye el desarrollo de la persona, su identidad, su agencia, su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma, y también la posibilidad de transformación a través de las ocupaciones. Pero ya se vuelve interesante, ¿cierto? Porque explica el significado desde las ocupaciones, ¿cierto?, con una definición que conlleva también el concepto de significado, ¿cierto? El valor y significado de las ocupaciones es lo que es el significado ocupacional. Entonces, se refuerza esta idea de que tendemos a apellidar muchos de los fenómenos con el concepto ocupacional sin existir un mayor procesamiento de lo que aquello representa, ¿ya?, o significa.
en este caso, se redunda en el significado al intentar definir esta expresión. Y quizás esta dificultad o esta permanente brecha o este ejercicio, ¿cierto?, en búsqueda de teorizar o de captar, ¿cierto?, conceptos de los cuales eh, apropiarnos, surge esta necesidad de conocer un poco más o mirar un poco más críticamente el significado. Entonces, veamos en qué consiste el significado en términos muy esenciales, ¿cierto? Para que te puedas apropiar y considerar sus componentes, ¿cierto? O su definición en la observación de la ocupación. Em, en estas definiciones, ¿cierto? Que hay muchísimas provenientes de la psicología, de la antropología, ¿cierto? Principalmente de las ciencias sociales. Se habla que el significado es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico. ¿Y qué es lo que es un signo? Es aquel que está en lugar del objeto al que se representa. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, ¿cierto? Las cosas, los objetos del mundo, ¿cierto? Los, además de observarlos y percibirlos a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Los vamos simbolizando o desarrollando signos, ¿cierto? Que nos llevan a la construcción del significado de ese objeto en el mundo, por decirlo así. ¿Ya? Tal como dice ahí, es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico. Es decir, este signo lingüístico genera una imagen en nuestra cabeza respecto de este objeto que está en la realidad. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos en el plano de las ocupaciones, hay una experiencia personal, hay un hacer particular, ¿cierto? Y ese hacer particular, desde estas definiciones, ¿cierto? En nuestro cerebro y mediado por otros factores que más adelante te voy a mencionar, generan imágenes mentales en nuestro cerebro, lo cual desemboca en lo que es el significado. Es decir, según estas definiciones, el significado está mediado, en primer lugar, por la percepción, ¿cierto? Pero en segundo lugar también por nuestra capacidad de nominar o ponerle nombre a esas percepciones a través de los signos, ¿cierto? Hay signos sensoriales. Sentimos, por ejemplo, o escuchamos la palabra limón, o decimos voy a hacer una ensalada con mucho limón, e inmediatamente se activa este signo, ¿cierto? Y empezamos a salivar en nuestra mente, inmediatamente aparece este contenido que asociamos al limón, por ejemplo. ¿Ya? Simbolizamos la realidad en distintos objetos, artefactos que nos sirven para representarla en nuestra mente y por tanto significar, ¿cierto? Como te hablaba, en el caso de la ocupación, podemos ir dando significado a través de lo que observamos que se hace, ¿cierto? Que el ejercicio tradicional es nominar esto a través de lo que conocemos como las áreas de la ocupación, ¿cierto? Trabajo, ocio, tiempo libre, que poseen características observadas en la realidad que asignamos signos y eso significa los distintos conceptos que estamos observando. Pero esos son observados por un tercero, ¿cierto? Un teórico, por decirlo así, que no está realizando la actividad, pero poco nos preguntamos de qué significa para esta persona el realizar esa actividad. Y ahí viene el clásico ejemplo o discusión, ¿cierto? Que cuando estamos desempeñando una actividad que probablemente se define dentro del área de trabajo, quizás esa persona lo que está experimentando y significando es una actividad altamente gratificante o de tiempo libre o de participación social, etc. Por lo tanto, en la construcción de significado hay distintos componentes que están influenciando esta construcción. ¿Ya? Pero antes de pasar a la complejidad,
de ese fenómeno, sigamos en el plano más lingüístico o en las especificidades, ¿cierto?, de lo que serían los signos asociados al significado, ¿ya? En este sentido, em, en el siglo pasado, ¿ya? Y que es una lógica que se utiliza hasta el día de hoy, se elaboró entre Ogden y Richards lo que se conoce como el triángulo semántico o el triángulo semiótico. Estos eran dos lingüistas, ¿cierto?, estudiosos de la perspectiva de significado, y plantean que en el contexto semántico o semiótico del significado, es decir, en el plano de los signos y los símbolos, ¿cierto?, tenemos por una parte algo que vamos a llamar una cosa, ¿cierto? La cosa es el objeto en la realidad, ¿cierto? En otro vértice tenemos el concepto de término, ¿ya? El término es, tal como señala ahí, el término quiere decir lo que es una cosa, ¿cierto? Se denomina esta cosa a través del término, ¿ya? Pero a la vez, en el otro vértice está el símbolo, ¿ya? O el signo, que representa la visualización mental de esto que conocemos como el término, ¿ya? Y a la vez, ¿cierto?, el símbolo está directamente relacionado con la cosa porque el símbolo nos evoca ciertas características de este objeto que se encuentra en el mundo real. Esto es estrictamente en el plano semiótico. Todavía estamos en la dimensión del lenguaje asociado al significado, ¿ya? Y por ejemplo, te voy a mostrar una palabra, un término. Que se dice cacrelaca. Cacrelaca. Cierra tus ojos y piensa qué significa cacrelaca. Se pueden venir numerosas imágenes a tu mente si es que tú no conoces el contexto, ¿cierto?, en el cual este término simboliza una cosa en particular de la realidad, ¿ya? Esta es una palabra en otro idioma, diferente al español, por lo tanto, si no hablas este idioma, los significados que puede tener esta expresión, ¿cierto?, pueden ser muchísimos. Por lo tanto, ahí vamos agregando otro componente, ¿cierto?, que tiene que ver más que nada con la pragmática dentro del plano del estudio del significado, ¿cierto? Pero en ausencia de un contexto, los significados, sí, los significados, ¿cierto?, pueden variar en relación a este término, ¿ya? Ahora, quédate con esas ideas dando vueltas respecto de este término y ahora te voy a poner otra imagen. Cacrelaca significa cucaracha en otro idioma, ¿cierto? Sin embargo, si yo te digo cacrelaca, en tu cabeza te puede sonar muchísimas cosas, ¿cierto? Muchísimas expresiones, muchísimas circunstancias, objetos, personas, situaciones, sabores, etcétera, ¿cierto? Porque no conoces, ¿cierto?, el lenguaje, el idioma en el cual cacarlaca significa cucaracha, ¿cierto? Sin embargo, si yo digo cucaracha, la primera imagen que se te va a venir a la cabeza es esta, ¿cierto? La cucaracha que probablemente está bailando la cucaracha. Inclusive, ¿cierto? Si tapásemos el monito bailando cucaracha, se te va a evocar la imagen. Y si te muestro el monito sin la palabra, te va a evocar el término cucaracha, ¿cierto? Ahí está el componente contextual, porque tú y yo hablamos el mismo idioma y compartimos muchas veces la misma cultura. De hecho, la cucaracha, ¿cierto?, como objeto
significa, ¿cierto? Uno hace como una cucaracha. A la mayoría de las personas, ¿cierto? No nos gustan las cucarachas. Y nos da cosa, nos da asco, ¿cierto? Porque en nuestra experiencia, estos bichitos, ¿cierto? Están asociados a andar en la basura, a la suciedad, nos transmiten enfermedades, etcétera. Es decir, el significado se construiría no solo desde un componente mental en el uso del léxico, mediado, ¿cierto?, por el lenguaje, sino que también el significado está asociado a un contexto particular y también a algo muy importante que es nuestra experiencia. Significamos el mundo, ¿cierto?, dependiendo de la perspectiva que nos da el contexto de desempeño y también de la experiencia de participación que hemos tenido en las distintas ocupaciones. ¿Ya? Esa es la experiencia, o esas son las características o atributos que nos permiten ir eh, simbolizando el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa para ti este símbolo? Es una advertencia, precaución, ¿cierto? Si lo diéramos vuelta y le sacáramos la exclamación, es un, ¿cómo se llama? Un ceda al paso, etcétera. Aquí hay un símbolo, ¿cierto? Que significa, eh, para este caso, ¿cierto? Una advertencia. Y esa advertencia involucra también una acción, ¿cierto? Debo poner atención a algo que puede pasar, debo poner atención a lo que viene luego de este símbolo, ¿cierto? Por lo tanto, agregamos un nuevo componente, además de lo contextual, la experiencia, asociamos también las acciones a realizar vinculadas a este concepto, a este término o a este símbolo. ¿Ya? En esos términos es que Ludwig Wittgenstein, que era un lingüista también del siglo pasado, junto con las ideas de Saussure, también del siglo pasado, ¿cierto? Evolucionan en el pensamiento en torno al significado, o mejor dicho, se rescatan en la actualidad, ¿cierto? Las ideas de Wittgenstein y Saussure, y se refuerza la idea de que el significado de una cosa proviene de su uso, de su función, ¿de acuerdo? De lo que, para lo que sirve esta cosa y en el plano de la ocupación, esta actividad, ¿cierto? Por lo tanto, las personas eh, iríamos significando o construyendo significado de las ocupaciones, ¿cierto? A través de la función que éstas tienen en otorgar sentido a nuestra existencia, ¿cierto? O en la función que tienen en preservar nuestra existencia o nuestro autocuidado. ¿Ya? La función de las ocupaciones, según esta mirada, es la que estaría influenciando el significado de las ocupaciones. Aquí, ¿cierto? Tú dices, chuta, pero según aquello, claro, una ocupación podría tener múltiples significados, ¿cierto? Dependiendo de la persona y las funciones que tiene esa ocupación y los distintos contextos donde se desarrolla y las experiencias que puede tener esta persona y los patrones del léxico que comparten, ¿cierto? Y las acciones que en el fondo son eh, las funciones a desarrollar, ¿cierto? Claro que sí, el significado, y por eso la afirmación que hace Cartry al comienzo, ¿cierto?, de esta cápsula, quizás es muy emblemática para la época, pero hoy en día, ¿cierto?, nos cuestionamos y decimos, ok, la persona construye significado a través de la ocupación, ¿cierto? Pero es posible conocer el significado de la ocupación. Pareciese que no, ¿no? Y quizás la única apropiación que podríamos llevar a cabo tiene que ver con el significado personal que se le asigna a cada una de las ocupaciones que están
simbolizadas en lo que conocemos como las áreas del desempeño ocupacional, ¿cierto? O la ocupación como concepto, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos ayuda a poder llegar a esta concepción? Bueno, tenemos el contexto, tenemos la experiencia, tenemos las acciones, tenemos el léxico, pero también tenemos que todo esto ocurre, ¿cierto? Tal como se extrae de Saussure, de Wittgenstein, ¿cierto? La función. Tiene que haber un observador, finalmente, que determine esa función, ¿cierto? O la persona que está desarrollando la ocupación determina esa función, pero al momento de apropiarnos en una investigación, por ejemplo, o en la terapia ocupacional, hay otra persona que es quien es él o la terapeuta, que también está participando en la construcción de significado de una actividad o una acción determinada. ¿Por qué? Porque la ocupación, según Evelyn Álvarez y sus colaboradores en este trabajo, es aquella actividad con sentido en la que la persona participa cotidianamente y, lo más importante, que puede ser nombrada por la cultura. La cultura, ¿cierto? Según algunas concepciones, no es más que eso, es la transmisión de símbolos, de signos y de significados en torno al mundo. Por lo tanto, cuando estamos en una interacción dentro del contexto de terapia ocupacional, ¿cierto? Ya estamos configurando un contexto, hay una acción determinada, hay quien está observando, hay quien está realizando la actividad, o hay dos personas realizando una actividad, pero en un gran marco, llámale psicosocial o biopsicosocial, que es nuestra cultura, ¿cierto? Que guarda relación, por ejemplo, con el ejemplo de la cucaracha, ¿cierto? La cultura también determina la transmisión de formas lingüísticas. Entonces, la ocupación va a ser significativa en tanto se da en el contexto de una cultura determinada. ¿Por qué? Porque la cultura define nuestros roles, las expectativas que tiene el entorno de nosotros, las expectativas que nosotros tenemos del entorno, las interacciones que tenemos con el entorno físico, natural, social, etcétera, ¿cierto? Construimos cultura a través de la co-construcción de significados mediante la ocupación. Entonces, la construcción de significado a través de la ocupación no es tal, sino es en el marco o bajo el marco de referencia de la cultura, es decir, involucrando otras participaciones, otros individuos. La construcción de significado no es solo una experiencia individual, sino que también es una experiencia cultural. Por ejemplo, y esto te lo voy a dejar disponible también en el curso para que profundices en, en este trabajo, ¿cierto?, de Carreira y sus colaboradores de la revista de los cuadernos brasileros de terapia ocupacional, ¿cierto? Hicieron una revisión de alcance, se llama una revisión narrativa, hoy en día ya se habla de una scoping review, una revisión de la literatura, ¿cierto? No sistemática, pero sí enfocada, una revisión de enfoque sobre la construcción de significado en las intervenciones de terapia ocupacional. Interesantemente, en este trabajo lo que recalca una de las principales conclusiones es que la construcción de significado requiere de una reflexión exhaustiva sobre la experiencia vivida de las personas, ¿cierto? En un contexto, en una cultura determinada, y que esta experiencia vivida está influenciada tanto por el ambiente como por las personas que se encuentran en este. Entonces, la construcción de significado en terapia ocupacional estaría mediada por estos componentes que te estaba mencionando. ¿No? La experiencia, la cultura, el contexto y el ambiente. ¿De acuerdo? Siempre le tendemos a observar desde un marco
individual, ¿cierto? ¿Cuál es el significado de esta ocupación para determinado grupo de personas? Pero nunca olvidemos que esa construcción de significado también nos involucra como parte de la observación o inclusive de la indagación y la interpretación de lo que se dice, ¿cierto? Accedemos al significado principalmente hoy en día por dos vías, a través de el lenguaje escrito o hablado, pero también a través de símbolos. ¿Ya? A través del lenguaje escrito y hablado construimos lo que conocemos como las narrativas. Y dependiendo de la construcción de significado que hagamos, basados en nuestra experiencia y las cosas que vamos haciendo y cómo éstas funcionan para dar sentido a nuestra vida, es que podemos elaborar narrativas más bien optimistas de nuestra vida, ¿cierto? Una narrativa más bien normalizada, neutral de nuestras experiencias vitales, o también una narrativa catastrófica. Todo depende de cómo percibimos el mundo y los esquemas mentales que vamos armando en nuestra cabeza. Y también podemos acceder al significado a través de símbolos, que en el caso de la investigación disciplinar se traduce en una metodología muy usada hoy en día, que es la fotonarrativa, ¿ya? O el photo voice se habla también, que es el uso de imágenes, el uso de fotografías o de dibujos, etcétera, que representan, ¿cierto? Significan o simbolizan, ¿cierto? Ciertos aspectos del desempeño que la persona considera más significativos dentro de su marco cultural, ¿ya? Una imagen vale más que 1000 palabras, dice el dicho. Y efectivamente, porque la imagen nos permite relatar una experiencia, extraer y construir la mayor cantidad de significados posibles desde ahí, ¿ya? De esta experiencia de transformación individual. Tal como se presenta en este otro caso, ¿cierto? Este artículo de Swenson y sus colaboradores del año 2005, donde indagan en el significado de los computadores, del acceso a computadores en realidad, para un grupo de hombres en situación de calle, ¿ya? E interesantemente, el significado o la construcción de significado que hacen en torno al uso de computadores tiene que ver, o mejor dicho, se configura, ¿cierto? El significado no es necesariamente una sola expresión, ¿cierto? Sino que es la conjunción de una serie de elementos que permiten configurar esta experiencia de significado. Entonces, en este caso, la experiencia se configura desde tres dimensiones principales según las autoras. En primer lugar, lo que significa el acceso a computadores, ¿cierto? En segundo lugar, los computadores como un puente para un desarrollo de habilidades para la vida, ¿cierto? El involucrarse frente a un nuevo dispositivo, desarrollar nuevas capacidades que van a servir en el resto de la vida cotidiana. Y finalmente un cambio en la autopercepción de estos hombres como resultado de conectarse al uso de una tecnología particular, ¿ya? Entonces aquí tenemos tres elementos que constituyen lo que significa usar computadores o acceder a computadores para un grupo de personas, ¿ya? Como puedes ver, no se puede plantear en una sola oración, ¿cierto? Porque es un fenómeno complejo, mediado por distintos factores que ya te mencioné y que yo podría traducir, para ir finalizando esta cápsula, en las dimensiones, ¿cierto? Dentro de la teoría que plantea Wilcock, ¿ya? La construcción de significado en las ocupaciones, ¿cierto? O en la terapia ocupacional, en primer lugar, pasa por un ser, ¿cierto? Un ser ocupacional configurado por su contexto, sus experiencias de desarrollo, la cultura a la cual pertenece, un hacer determinado que nuevamente el mismo hacer puede tener significaciones diferentes dependiendo de los contextos, de las habilidades, de quién lo realiza, ¿cierto? El convertirse o el becoming, ¿cierto? Volverse a, que tiene que ver con este
factor transformacional de nuestra participación en ocupaciones y finalmente el pertenecer. Nuevamente, el pertenecer a una cultura particular, compartir ciertos signos lingüísticos que nos permiten finalmente significar la ocupación o construir significado en la ocupación. Espero que te haya sido de interés y espero que las lecturas también contribuyan a tu reflexión sobre la construcción de significado. Hasta pronto.